Listo, ahí están. Buenas tardes. La Filbo en Casa le da la bienvenida a los invitados y a los asistentes a esta conversación que girará alrededor del libro Políticas de los Cuerpos de la escritora, profesora y filósofa Laura Quintana. Este libro hace parte de la colección Contrapunto de la editorial Herder, que inaugura su catálogo con la obra de pensadores y filósofas colombiana. Nos acompaña también Santiago Castro Gómez, profesor de la Universidad Javeriana, con una amplia trayectoria de investigación. Sus dos últimos libros son El tonto y los canallas, Notas para un republicanismo transmoderno y revoluciones sin sujeto, Slavoj Žižek y la crítica del historicismo posmoderno. Nos acompaña también Andrea Lerner, profesora de la Universidad de los Andes. Sus áreas de expertise son estética moderna y contemporánea y ecologías políticas. Santiago, te dejo a ti la palabra para iniciar el conversatorio. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a la Filbo por esta invitación y por haber continuado con la iniciativa de presentar los libros a pesar de la situación en que estamos. Me parece muy importante que podamos seguir comunicados, que no nos dejemos separar y que estemos pues en comunicación unos con otros. Yo quisiera, en primer lugar, felicitar a la editorial Herder por esta nueva serie de publicaciones, Contrapunto, que busca pues presentar el trabajo de filósofos y filósofas colombianos, no solo entre nosotros mismos, sino también a nivel de América Latina, el español, de manera que me parece una iniciativa muy importante. Muy importante, felicito al señor Raymond Herder por esta iniciativa. En realidad los libros están muy buenos, de una gran calidad de edición, buena letra, buen diseño de carátula, digamos, son objetos muy, muy bonitos. Y pues me alegro mucho de que lo hayan hecho. Bien, para los que no conocen a Laura, pues yo voy a hacer una muy brevísima presentación de su trayectoria académica, de cuál es el camino que ella ha recorrido para llegar a este libro. Ella se doctoró en la Universidad de Colombia con una tesis sobre la estética de Kant. Y de ahí fue desplazando su interés hacia la filosofía política de Hannah Arendt, especialmente por temas relacionados con la comunidad, con la violencia, seguramente pues impactada por la situación social en Colombia. Ella fue desplazando su interés hacia pensar estos temas de la violencia en Colombia y principalmente las resistencias comunitarias al conflicto interno armado en Colombia. De este interés surgen dos libros, básicamente, que quiero resaltar. En primer lugar, el libro Movimientos Sociales y Subjetivaciones Políticas, pero también el libro Cómo se forma un sujeto político, en los cuales en esos dos libros ella participa como coeditora, y en donde ya me parece se deja ver muy bien su interés por la filosofía política de Jacques Rancière. De manera pues que el libro que nos corresponde presentar hoy es el resultado de una trayectoria muy interesante, ya maduro de esta trayectoria, y que me parece a mí que sin lugar a dudas coloca a Laura Quintana como un referente importante de la filosofía política en Colombia. Bien, voy a referirme ahora brevemente a la lectura del libro, también para informar a los lectores y a los participantes. El libro se compone de dos grandes partes, cada una se divide en tres capítulos. La primera parte del libro está dedicada a poner en discusión el tema de la emancipación de los cuerpos, viendo pues muy de cerca la metodología estético-política de Rancière. Este es un tema que le da mucho valor agregado al libro, porque Laura aquí está arrojando luz sobre un tema muy poco tratado en la filosofía política, que es el modo en que los cuerpos pueden romper con formas de sujeción que los condicionan. Tradicionalmente, yo diría que el mainstream de la filosofía política se ocupa de otras cosas, se ocupa de otros temas, de temas que nada tienen que ver con los cuerpos o con una política de los cuerpos. Se ocupan, qué sé yo, de las condiciones formales de la deliberación política, como en Habermas, o se ocupan de las características que debería tener una teoría de la justicia, como en Rawls,
o de los criterios normativos del Estado democrático, o de las condiciones para una lucha hegemónica, etcétera. Temas todos muy importantes, sin lugar a dudas, pero un común denominador de eso es que ninguna de estas líneas de pensamiento se ocupa del problema de la corporalidad, de las corporalidades, y del hecho de que la emancipación política pasa también por los cuerpos. Esto es algo que yo valoro mucho de este libro, como Laura pone sobre la mesa este debate, lo cual significa desde luego poner de relieve la dimensión estética de la política. O sea, esta línea de este interés por la estética que ella lo trae ya desde su tesis doctoral en Kant, sigue ahí esa línea, ella sigue muy viva en el pensamiento de Laura Quintana y lo encontramos muy bien en este libro. Sobre todo en el último capítulo, me da la impresión, cuando ella dialoga un poco más con prácticas artísticas. Bien, esto en cuanto a la primera parte del libro. La segunda parte también tiene 3 capítulos y se ocupa de mostrar cómo este planteamiento en torno a la dimensión corporal de la política puede ser útil para comprender las acciones de algunos movimientos populares en Colombia. ¿Cómo? Pues en el sentido precisamente de que estos movimientos promueven acciones que desestabilizan formas establecidas de regulación sobre los cuerpos. Es decir, que desafían ciertas expectativas sobre el modo en que se supone que estos cuerpos deberían comportarse o deberían inscribirse en ciertos universos simbólicos. Entonces, lo que Laura muestra muy bien en esta segunda parte del libro es que lo que está en juego allí es que hay formas diferentes de subjetivación política, tema que ella también venía tratando desde antes en alguno de sus libros. Y con ello nos invita a poner entre paréntesis una cierta visión muy académica, muy ilustrada, según la cual estos movimientos populares necesitan siempre como de la asesoría de los intelectuales críticos, ¿no? De los ilustrados que hacen ver cosas que estos movimientos no pueden ver y no hacer. Entonces, esta también me parece a mí una de las mayores aportes del libro, poner en duda esta desconfianza elitista con respecto a las capacidades críticas de la gente común. Y en este sentido me parece que la Quintana se apropia de manera muy creativa del método de la igualdad que propone Jacques Rancière, pero llevándolo incluso hasta lugares a los que el mismo Rancière no se hubiera siquiera atrevido, no hubiera llegado nunca. De manera que por eso el subtítulo del libro es muy apropiado, que se subtitula Emancipaciones desde y más allá de Rancière. En cuanto a la estructura del libro, la parte formal del libro, pues me parece un libro que además está magníficamente escrito, está divinamente escrito, la argumentación es clara, evita tecnicismos innecesarios y cuando es inevitable, digamos, entrar en el terreno del análisis conceptual, lo hace de una manera sencilla sin que haya una pérdida de rigurosidad en los análisis. Algo que me gustó mucho del libro, además, es que no rehúye el debate de ideas. Es un libro que no tiene temor, no tiene miedo de enfrentarse, digamos, con otras posiciones de la filosofía política. Lo hace además con mucha personalidad, con mucho carácter. Yo he disfrutado en particular mucho el capítulo 5, los capítulos 4 y 5 en realidad del libro, donde Laura discute con diferentes corrientes de la filosofía política contemporánea, discute con Laclau y Mouffe. Con Habermas no discute mucho, pero más con Miguel Abenzour, con García Linera, con Boaventura de Sousa Santos, hasta con Íñigo Errejón. Entonces, pues, uno podrá o no estar de acuerdo con el modo en que estas distintas posiciones están representadas en el libro, pero lo cierto es que estos 2 capítulos a mí personalmente me han ofrecido un riquísimo panorama de los debates de la filosofía política contemporánea. Y esto es algo que yo valoro mucho también en la lectura que hice del libro. Otra cosa que yo destacaría de este libro es la metodología que emplea la autora. Me ha gustado también el modo en que el libro se mueve más allá de los límites, digamos, de la disciplina filosófica, los límites de la discursividad propia de la filosofía, que por lo general se centra pues, en análisis de conceptos, aclaración de conceptos o discusión con autores reconocidos en la historia de la filosofía. Laura, sin descuidar eso, porque ya les digo que hay una serie de debates donde ella está discutiendo conceptualmente, pero sin abandonar eso, digo,
El libro avanza hacia un diálogo interdisciplinario con las ciencias sociales, con la antropología, con testimonios de mujeres pertenecientes a movimientos populares, cineastas, artistas. Es decir, me parece que es un libro que cruza las fronteras disciplinarias y que nos muestra además los beneficios que puede recibir la filosofía de este tipo de diálogos inter y transdisciplinarios. Bien, en el momento que vivimos actualmente, que la situación por la que vive el mundo, me parece también que este libro tiene lo suyo, tiene algo que aportar, porque yo creo que lo que se nos está haciendo visibles a todos y todas es el asunto de la vulnerabilidad de los cuerpos, del modo en que esa vulnerabilidad está repartida desigualitariamente, o sea, hay un reparto desigual de esa vulnerabilidad. Y valdría la pena entonces, de la mano de algunas reflexiones del libro, comenzar a pensar cómo las comunidades generan mecanismos inéditos de solidaridad, de afectividad que le hacen frente a esta situación. Pero también me parece que habría que pensar mecanismos institucionales que necesitamos para contrarrestar el debilitamiento pues, de las instituciones públicas, de la salud pública sobre todo. Yo creo que el libro, sobre todo en el primer capítulo, contiene una reflexión muy importante sobre el modo en que las políticas neoliberales han generado lo que Laura llama una desposesión de los cuerpos, una destrucción de los afectos comunes que vinculan esos cuerpos, por lo cual me parece que la reflexión, sobre todo en la segunda parte, en torno a la reinvención de lo común, me parece paulatinamente importante para pensar este momento. Bien, yo básicamente felicito a Laura Quintana por este magnífico libro. De verdad que me ha gustado mucho, he disfrutado mucho la lectura de este libro, que refuerza además la importancia que en los últimos años ha venido trayendo la producción de mujeres filósofas en Colombia. Me parece que esto hay que resaltarlo mucho. Yo estoy seguro de que este libro se van a beneficiar no solamente cualquier lector interesado pues, en temas de la filosofía política o de la teoría política contemporánea, sino también en las comunidades académicas contribuirá a fortalecer nuestros debates en torno a los movimientos sociales en Colombia y sus formas de resistencia y de subjetivación política. Entonces, muchas felicidades, Laura, por el libro. ¿Me escucho? Gracias, Santiago, por esa presentación tan generosa. Mil gracias. Listo, entonces tomo la palabra yo. Ujú. Bueno, pues yo también me siento muy feliz de poder acompañarte, Laura, en el lanzamiento de tu libro. Laura y yo somos colegas en la universidad y pues digamos que es un proyecto que también he seguido bastante desde que empezó como a gestarse y he visto pues cómo los intereses de Laura en cierto sentido hacen converger como varios asuntos que son muy relevantes para la situación actual de la filosofía, por un lado, pero también en general de las ciencias sociales y de ciertas situaciones políticas, de la esfera política, de la esfera pública, tanto en el contexto colombiano como en el contexto global. Por ejemplo, Laura toca mucho en este libro el fenómeno de la posverdad y cómo hay una cierta afectividad y unos ciertos afectos que se mueven que están de alguna manera llevando a que las personas tomen ciertas direcciones en sus elecciones políticas y cómo, digamos, argumentos racionales y deliberativos pues no están como convenciendo muchísimo a las personas de a pie, por decirlo así. Entonces, en este libro creo que Laura pues hace converger muchos intereses y pues es un libro escrito como para muchos lectores. Quisiera de pronto empezar mi intervención hablando por ahí. Es un libro pues que le puede llegar, sí, a los rancerianos, a las personas que se interesan por la filosofía de Rancière y las personas que en cierto sentido pues conocen esto tanto desde la filosofía política como de la teoría política, como de las ciencias sociales en general. Pero me parece también que es un libro que de alguna manera le interesa mucho a los artistas y a las personas que se interesan por temas estéticos,
porque hay un tema que me gusta mucho a mí, pues a Santiago le gustaron mucho los capítulos 4 o 5, a mí me gustaron principalmente el capítulo 2 y el capítulo 6, porque son los capítulos donde Laura aborda la cuestión del cuerpo desde la estética y desde como de posibilidades de emancipación, micro posibilidades de emancipación que se pueden dar cuando el cuerpo de alguna manera se ante la situación que le ha sido dada o ante como la posición que en la que ha sido fijado. Entonces, pues Laura explora unas escenas que le interesan muchísimo a Rancière, como pues en sus libros La noche de los proletarios, donde muestra cómo el cuerpo se puede desujetar con sus movimientos y viviéndose como cuerpo vivido, experimentándose como cuerpo vivido de cierta manera, cómo ese cuerpo se puede desplazar y puede alterar una cantidad de posicionalidades que le han sido dadas. Entonces, pues por ese lado me parece que es un texto que le interesa también mucho a las personas que se interesan por cuestiones de la corporalidad y los nuevos materialismos y como de la materialidad en general. Y luego en el capítulo 6, Laura toca el tema de cómo hay una cierta teoría crítica que aborda el problema de la sociedad del espectáculo, de la espectacularización de la imagen y como de la puesta en escena en general de la violencia, y cómo desde la teoría crítica por lo general se asume que como una especie de infantilización del espectador, donde se piensa que el espectador no tiene suficiente capacidad para no dejarse abrumar y desbordar por el exceso de imágenes. Y lo que muestra Laura, y un poco pues siguiendo siempre a Rancière, es que uno siempre puede encontrar puntos donde de alguna manera no queda, pues el espectador no es tan pasivo y no queda como atrapado en la espectacularización, y donde el espectador ningún sujeto infantilizado. Entonces, también pues por ese lado, digamos, a las personas que trabajan como por el lado de la estética les puede interesar mucho el cuerpo. Pero también me parece que es un texto bastante importante para pensar la realidad actual del país y del mundo en esta época donde, pues, en cierto sentido se dice que, pues, como que han subido al poder una cantidad pues de personas que de alguna forma han logrado movilizar de alguna manera a las personas hacia unos lugares raros, y desde la teoría crítica también y pues de cierta teoría política se está como asumiendo que las personas no pueden pensar por sí mismas muchas veces y que son de alguna manera enceguecidas por ciertas manipulaciones, y lo que muestra Laura a partir de Rancière principalmente es que pues esto en realidad no es así, pues no se da de esa manera realmente, y que hay muchas posibilidades de agencia crítica que no se han pensado, y que cuando la teoría crítica piensa que las personas en cierto sentido son manipuladas o como que no tienen suficiente capacidad de pensar y como de pensar de otras maneras, lo que se está haciendo es que se están reproduciendo ciertas lógicas que condenan a las personas un poco a ser como nuevamente personas que necesitan de los espíritus letrados para que vengan a iluminarlas y ayudarlas a emanciparse de su condición. Entonces me parece pues que también por ese lado es un texto que le puede llegar al público en general que quiere comprender ciertos fenómenos que se han dado más o menos desde el 2016, con Trump, con el Brexit, pero acá en Colombia también con el plebiscito, pues cuando ganó el no, y muchas situaciones que se han dado que uno quisiera como poder entenderlas mejor. Creo que este libro da muchas herramientas precisamente en ese sentido. Y pues bueno, no quisiera yo hablar tanto, me gustaría de pronto preguntarle a Laura ahorita así como pues unas preguntas concretas que le pueden dar más herramientas a los lectores para que entiendan de qué se trata el libro. Y una de ellas es, pues Laura hace como todo un recorrido, sobre todo en el capítulo 3 del libro, donde habla del consensualismo a partir de, digamos, de Rancière, y muestra como ciertas relaciones entre el consensualismo y el neoliberalismo, y muestra pues cómo en cierto sentido hay una manera consensual que prima hoy en día dentro de la política, que es lo que realmente está causando como mucha imposibilidad de agencia crítica en las personas. Pues digamos que muchas personas se vuelven descreídas
ya no creen en el poder, pero se vuelven un poco paralizadas porque ya ni siquiera quieren, realmente piensan que es imposible transformar el mundo y entonces se quedan como en una especie de parálisis. Y Laura pues empieza a mostrar a partir de Rancière cómo esto es como un efecto de una cierta lógica consensual, que me gustaría de pronto, Laura, pues que no sé si lo puedes elaborar ahorita un poco. Y también otra cosa pues, que es interesante en el texto, pues, donde Laura, pues una cosa que me parecería interesante que le cuentes a los lectores es por qué hablas de política de los cuerpos, o sea, por qué no hablas de política del individuo, de las personas, siempre hablas es de cuerpos. ¿En qué sentido hablas de cuerpos y por qué te parece importante, digamos, resaltar un poco como ese ámbito que ha sido muy desatendido tanto en las ciencias sociales como en la filosofía, pues en la historia de la filosofía, y que ahorita está siendo reivindicado, que es como esta parte material y corporal encarnada en el que pues, puede, digamos, agenciarse una cantidad de potenciales de transformación. Entonces, bueno, yo te daría la palabra como porque ya casi se va a acabar el tiempo y para dejar algo. Mil gracias, Andrea. Mil gracias de nuevo, Santiago, por las generosas presentaciones. Estoy muy contenta de estar acá. Le agradezco sobre todo a Editorial Herder por el trabajo tan profesional que hizo con el libro, a la Filbo por abrir este espacio, a ustedes por las presentaciones de nuevo y al público que nos acompaña hoy. Bueno, este es un libro que, como lo decía Santiago, sí recoge un recorrido que yo he hecho por algunos años, aunque paradójicamente lo escribí algo frenéticamente en 8 meses, pero es un libro que se nutre de muchas conversaciones con amigos, con colegas, con estudiantes y también con experiencias de activismo y de investigación con antropólogos que me permitieron ir a algunas regiones de Colombia y darme cuenta cómo los actores políticos en las regiones producen un vocabulario político muy rico que me hizo cambiar muchas posiciones y me abrió muchas preguntas. Este libro realmente empiezo a pensarlo cuando se da el resultado del no en el plebiscito, porque de alguna manera veo en la discusión pública colombiana un interés por señalar y por insistir en cómo la gente había votado irracionalmente en esta elección y que esa irracionalidad se debía al manejo emocional y afectivo que había llevado a cabo la campaña a favor del no. A mí me interesó mostrar, y eso es uno de los vectores más importantes del texto, que esa comprensión de la agencia que supone que la gente vota de determinada manera porque simplemente es manipulada o porque simplemente es ignorante, pues le quita agencia a los sujetos e impide reconocer otras problemáticas que están mediando en su acción política o en sus escogencias políticas. Entonces me interesó desplazar el campo de discusión y pensar que si la gente, por ejemplo, vota por opciones políticas que redundan en su precarización, no es tanto una cuestión de ignorancia, sino que es una cuestión afectiva, es una cuestión del deseo. Tiene que ver con la manera en que la gente se ha convencido que hay opciones que ya no tienen lugar, tiene que ver con la manera en que la gente piensa pues que simplemente todo es la reiteración de lo mismo, que si vota por X va a ser igual a Y. Y me interesó pensar cómo se habían producido esas comprensiones bastante acentuadas en el imaginario, el vocabulario y la manera de pensarse de los sujetos políticos en el país, en contraste también con otras cosas que veía en las regiones que visité y en las experiencias etnográficas que leí, en donde se veía que las personas del común, sin tener mayor conocimiento, podían también organizarse políticamente y producir transformaciones políticas importantes en sus maneras de vivir, en su manera de organizar el territorio, en su manera de pensarse a sí mismos. Y entonces allí yo estaba leyendo a Rancière y de pronto pensé que Rancière es un autor que permite justamente dar cuenta de esta agencia de los sujetos populares, sin infantilizarlos, sin producir una visión paternalista de estos. Y por eso empecé a explorar ese texto que es tan poco conocido, digamos, es conocido, pero tampoco leído, tampoco explorado filosóficamente, que es La noche de los proletarios. Me di cuenta que los filósofos, y hablando con el mismo Rancière, él está de acuerdo con eso, leen tendencialmente muy mal la obra de Rancière porque se fijan son en los textos sistemáticos, en los textos que tienen tesis y recogen argumentos muy concisos como
el desacuerdo o las 10 tesis sobre política y pierden de vista La noche de los proletarios, que es quizás el texto más importante de Rancière. En ese texto se muestra muy bien cómo los cuerpos pueden producir desde la materialidad de la experiencia cotidiana transformaciones en la imaginación, transformaciones en el lenguaje, transformaciones en la manera de sentirse con los espacios y con los tiempos que les permiten también ver otros problemas y relacionarse de otra manera con otros actores políticos e incluso emerger como actores políticos, crearse como sujetos políticos. Entonces, por ejemplo, ahí me interesó ver cómo desde la cotidianidad de lo más banal, como organizar el día, hacerse una rutina, escoger ciertas prácticas respecto de otras, cómo eso puede transformar a un cuerpo y cómo desde esa transformación corporal, pues los cuerpos pueden darse cuenta de otras posibilidades de sentido. Ahí, digamos, quería señalar de la mano con la pregunta de Andrea, pues que lo corporal empezó a ser muy importante porque cambia mucho hablar de cuerpo, hablar de sujeto, hablar de individuo. Digamos que la noción de cuerpo, tal y como la utilizo en el texto y la exploro y la voy elaborando también, implica reconocer la materialidad de la experiencia, cómo los cuerpos son conformados por historias que se sedimentan en ellos, hay una memoria corporal, pero esa memoria corporal no los determina por completo y ahí me distancio de algunas teorías de estudios culturales sobre la posicionalidad que piensan que los condicionamientos determinan por completo a los cuerpos e impiden que ellos puedan realmente tener transformaciones cualitativas. Entonces me interesa explorar a partir de ese lenguaje corporal cómo desde la materialidad de la experiencia un cuerpo puede lograr transformaciones cualitativas de esa misma experiencia que le permiten también ver de otro modo el mundo y organizarse de otro modo con otros actores políticos. Y entonces, bueno, para redondear algunas cosas que también quería decir, el libro por eso mismo no es tanto un libro sobre Rancière, sino que usa de Rancière dos cosas, una su metodología, que es algo que no se ha explorado mucho en las lecturas de Rancière, que es una metodología que yo llamaría más que transdisciplinaria, indisciplinaria, porque desestabiliza fronteras discursivas. Y también eso me permite abrir la discusión sobre cómo hacer filosofía hoy, porque a veces siento que los filósofos están muy cómodos con definir disciplinarmente qué sea la filosofía, pero yo creo que la filosofía es justamente un pensamiento indisciplinario que se caracteriza por transgredir fronteras, y yo creo que este texto es profundamente filosófico en ese sentido, porque la filosofía piensa también desde la afuera, piensa también interrogándose por el mundo, y por eso también me interesa reivindicar una filosofía de la contingencia, una filosofía que piensa lo que pasa y que piensa cómo ciertas problemáticas pueden ser consideradas de otra manera para poder abrir otras narrativas y otras formas de imaginarnos y otras formas de considerar prejuicios que se han instalado demasiado en nuestra forma de comprensión del mundo. Y dos, también me parece interesante tomar del planteamiento de Rancière, pues esta comprensión tan igualitaria de la emancipación que implica romper un poco con esa lógica vertical que suponen algunas teorías políticas que piensan que el filósofo político debe modelar la realidad, decir a los actores políticos lo que deben hacer, darles guías, darles parámetros regulativos. Yo creo, y eso me lo enseñó muy bien mi experiencia con actores políticos en los territorios, que la gente que sufre los problemas es la que mejor puede también elaborarlos. Eso no supone una política de la identidad, eso supone que hay un conocimiento justamente corporal y material que tiene que ver con la forma en que la gente puede reconocer las dinámicas que le atañen por la manera en que se localizan esas dinámicas. Y eso me hizo pensar que puede emerger también un pensamiento que es más colaborativo, que piensa lo común también desde la manera en que se produce el conocimiento. Porque creo que, como lo decía Santiago, hoy en día la cuestión de lo común en el neoliberalismo rampante que vivimos debe ser pensada de nuevo, es fundamental reconsiderarla en las instituciones, reconsiderarla en las prácticas, pero también reconsiderarla en las formas de saber, cómo pensamos, desde dónde pensamos, cómo producimos nuestros vocabularios políticos, cómo pensamos la agencia de los actores. Entonces, esos son como los vectores de fuerza fundamentales que me motivaron a escribir este libro y que intenté plasmar en la forma en que lo organicé. La cuestión del consensualismo que indagaba Andrea, por la que preguntaba Andrea, me parece crucial. Yo creo que vivimos en tiempos donde el neoliberalismo se ha hecho hegemónico y a mí me interesó mostrar cómo
algunos conceptos de Rancière, en particular el de consenso, el de consensualismo, permitía intervenir en la discusión sobre el neoliberalismo. Por eso el capítulo 3 es un capítulo que construye un diálogo entre David Harvey, Wendy Brown y Rancière, mostrando una comprensión marxista del neoliberalismo, una comprensión más Foucaultiana del neoliberalismo y la comprensión que tiene Rancière de lo que otros han llamado neoliberalismo y que él llama consensualismo. Lo que me parece que el consensualismo aporta además a la discusión sobre neoliberalismo es que enfatiza en los efectos estético-políticos que tienen esas formas de organización de la política que se han impuesto con el neoliberalismo y la privatización de múltiples espacios y la manera en que ha desmantelado derechos sociales y la manera en que ha activado o puesto en funcionamiento una lógica de acumulación extractiva que pues tiene desgastado el planeta y también a los seres humanos con sus prácticas laborales. La noción de consensualismo permitía insistir cómo todo eso tiene que ver también con la manera en que el consensualismo privilegia una lógica de expertos que desposea a los actores de agencia y también una lógica temporal, ¿no? que hace pensar que la manera en que vivimos es la única pensable, que no hay otras posibilidades y que el estado de cosas se impone sobre nosotros. Entonces, frente a eso, pues me interesó también abrir la posibilidad de pensar otros arreglos temporales para también desde ahí intervenir en la discusión sobre las formas de agencia, porque evidentemente la agencia siempre está condicionada por el lugar en el que se mueve y por la manera en que ese lugar está también articulado por condicionamientos. No sé si abrimos la discusión para el público, las preguntas para el público, si ustedes quieren decir algo más a partir de lo que yo dije. No quiero extenderme tampoco mucho. No sé si Santiago quiera decir algo. Yo tengo ya aquí varias preguntas del público. No sé si tú quisieras añadir algo, preguntar algo, Santiago, antes o ya damos lugar a las... Escuchemos al público a ver qué. Bueno, entonces aquí tengo tres preguntas. Una es de Rodolfo Vanga. Él pregunta lo siguiente, él dice, en la metódica de la igualdad de Rancière es importante la presuposición de la igualdad de las inteligencias. Es un punto de partida ineludible. ¿Existe algo semejante en relación con el cuerpo o con los cuerpos? Sí, listo. Bueno, la presuposición de la igualdad es algo que también se puede volver muy indeterminado e enigmático porque la igualdad es un presupuesto, dice Rancière, vacío en el sentido en que nunca podemos determinar por completo qué sea, porque siempre puede manifestarse de maneras que no sospechábamos a las que podía dar lugar. Entonces, sí, de hecho a mí me interesó hacer valer una capacidad de los cuerpos que vinculé con el presupuesto de igualdad, porque digamos que muchas teorías críticas se parte de la desigualdad corporal y claro que sí, vivimos en arreglos corporales muy desiguales, donde los cuerpos que todos somos vulnerables nos sentimos en distribuciones de capacidades y de sentidos que son tremendamente inequitativas. El mundo que habitamos es terriblemente inequitativo y eso hace que como cuerpos nos sintamos tremendamente marcados por desigualdades, pero lo que me interesó reivindicar allí es que en medio de esas desigualdades tan brutales, en medio de esos padecimientos y miserias, en medio de condiciones que también han sufrido las marcas tremendas de la violencia, los cuerpos muchas veces pueden hacer lo que no se esperaba de ellos y pueden demostrarse capacidades que muchos de nosotros no esperábamos encontrar en ellos. Entonces, esa demostración de la capacidad me interesó justamente analizarla a nivel corporal y como una capacidad que tiene que ver con una cierta potencia corporal. Un texto que me permitió ver ese cierto espinosismo en los planteamientos de Rancière es El maestro ignorante, en donde Joseph Jacotot insiste muchísimo en esa potencia común de los cuerpos, pero es algo que los comentaristas han perdido por completo de vista. Y a mí me ha interesado hacer valer eso también por la manera en que me he acercado a algunos movimientos sociales, por la manera en que he visto esos movimientos expresada esa capacidad corporal, no sé, en el norte del Cauca, ver cómo personas, comunidades negras, por ejemplo, en Brisas, que están sometidas a fuerzas de todo tipo de actores, se organizan, y hace 2 días hablaba con un amigo antropólogo que trabaja allí, se están organizando, ya compraron
cosas para vivir la pandemia, antenas, tal, están pidiendo tener sus sesiones de la escuela intercultural. Entonces, a mí me parece que a veces la academia reconoce muy poco esa agencia corporal de los sujetos. ¿Por qué? Porque termina reduciendo la agencia a las condiciones iniciales de desigualdad, que no se pueden desconocer, pero que son condiciones que en todo caso le dan a los sujetos muchos padecimientos y muchas formas de desposesión en medio de las cuales ellos también pueden, ellos mismos, no las condiciones, darse otras formas de actuar. Y con eso, para terminar el punto, lo que realmente está en juego es pensar una emancipación que no se puede asumir como afuera de las sujeciones, sino que por eso el lenguaje de la torsión es muy importante en el libro. Las formas de emancipación emergen en medio de las sujeciones, de las condiciones tremendas que los cuerpos tienen que enfrentar, y se manifiesta justamente por la capacidad de esos cuerpos de hacer algo en medio de esas sujeciones que permite fracturarlas y que permite abrir espacios de vida que para ellos puedan ser también más dignos y habitables. Eso no tiene nada que ver con la resiliencia neoliberal, no tiene nada que ver con el empoderamiento, eso tiene que ver con una capacidad de organización y de imaginación y de experimentación corporal que la gente tiene y que ojalá las instituciones pudieran incentivar más, porque de ningún modo estoy tampoco diciendo que qué bueno que haya precariedad, porque así la gente puede manifestarse como más creativa y experimentadora. Lo que estoy diciendo es, aunque evidentemente queremos instituciones que reconozcan más esa capacidad de las personas en condiciones que son brutales, que apuntan casi que a neutralizar cualquier forma de aparición de la capacidad, la gente igual puede manifestar esa capacidad. Bueno, hay otra pregunta bueno, hay muchas preguntas, entonces voy a hacer una selección. Hay una pregunta de Gustavo Quirola, hola Tavo, que dice lo siguiente: ¿por qué hablar de afectos? ¿Por qué hablar de afectos políticos inmunitarios en el libro? Bueno, gracias, Tavo, por tu pregunta. En el libro la cuestión de los afectos está oblicuamente, implícitamente, explícitamente está en el libro que estoy escribiendo ahora, pero en política de los cuerpos me interesa ya pensar el afecto como una dimensión del condicionamiento, en el sentido en que pues, el afecto tiene que ver con cómo ciertas fuerzas, cómo ciertas marcas corporales, cómo ciertos trazos se han ido grabando los cuerpos y cómo desde allí los impulsan, pero de una manera que siempre es conflictiva, que siempre es heterogénea. Entonces me interesó pensar la heterogeneidad del condicionamiento y cómo el condicionamiento tiene una capacidad de impulsar, de mover a las personas. Y ahí me interesó, digamos, ver que de pronto hay distintas formas de afectividad, hay distintas formas de afecto. Por eso, en ese escenario del que yo partí, que era el plebiscito y el no, la victoria del no en el plebiscito, me interesaba pensar que más que irracionalidad versus racionalidad, lo que se movió allí fueron afectividades muy destructivas, muy inmunitarias, en el sentido en que identifican un riesgo, lo fijan como amenaza y a partir de allí se protegen para intentar cerrar el espacio político. Me interesa pensar que se puedan desarrollar afectos que no sean inmunitarios en ese sentido, que quizás puedan reivindicar otra forma de entender el sistema inmunológico. Esto último no está en política de los cuerpos, es lo que estoy trabajando ahora, pero lo que sí está en política de los cuerpos es la necesidad de pensar otros vocabularios afectivos que reconozcan la vulnerabilidad de los cuerpos y cómo en medio de esa vulnerabilidad los cuerpos pueden darse una potencia, porque creo que el lenguaje de la vulnerabilidad no es opuesto al lenguaje de la potencialidad. A veces hay lecturas un poco falogocéntricas de la potencia, como si fuera una potencia de mando. A mí me interesa pensar una potencia que es algo que reconoce la capacidad en medio incluso de la mayor fragilidad. Y creo que los afectos inmunitarios se protegen contra la vulnerabilidad, permea mucho esa comprensión del sujeto que tenemos como el sujeto soberano, autodeterminado, que puede todo como un chacho. Ese sujeto se inmuniza frente a su propia vulnerabilidad y frente a su propia diferencia y creo que le impide esa inmunidad, le impide reconocer la relacionalidad que tiene con otros cuerpos. Entonces me interesó explorar unas afectividades que permitieran afirmar esa relacionalidad de los cuerpos sin afirmar con ello que todos somos amigos y que la relacionalidad supone pues una armonía de todos, es una relacionalidad conflictiva en todo caso porque el conflicto social es irreductible, pero en todo caso todos tenemos que ver con todos y me parece que eso es fundamental para repensar lo político y las instituciones políticas en la vida de lo común.
Listo. Hay otra pregunta de, ay, un momentico, de Juanita Romero, que me parece importante. ¿De qué forma la agencia se logra recuperar a partir de la potencia de la cotidianidad? Ujú. Bueno, es que todo depende de qué entendemos por agencia. Hay muchas Unas maneras. preguntas de agencia, entonces de Sí. pronto no sé si puedes hablar un poco de, porque están preguntando que tú buscas recuperar una noción de agencia de los grupos presurizados y también de como de agencia de los cuerpos, y entonces hay varias personas que preguntan cómo se logra recuperar eso a partir de prácticas cotidianas. Ujú. Se logra recuperar la agencia. Sí, bueno, digamos que todo puede empezar por discutir qué es una agencia. Yo creo que tenemos una visión muy voluntarista de la agencia tendencialmente, de acuerdo con la cual la agencia implica justamente ser un sujeto que puede escoger sus opciones de manera incondicionada o puede autodeterminarse, puede darse su propia ley o puede, digamos, tener una capacidad de escoger con voluntad plena lo que quiere. A mí me interesa trastocar ese lenguaje de la agencia. Yo pienso en la agencia como la movilidad que un cuerpo logra darse, pero no por encima del condicionamiento, sino en medio del condicionamiento. Y en el capítulo 2, por ejemplo, exploro, siguiendo esta figura que le interesó a Rancière, pero que tiene una vida propia más allá de Rancière y tiene unos textos propios, que es el carpintero poeta Goni. Exploro cómo, por ejemplo, este carpintero puede, a través de la experiencia misma de pelar un piso cuando está arreglándolo, sentir de otra manera su movilidad corporal y pensar de otra manera cómo se relaciona él con el espacio y con lo que ve a través de una ventana, a través de esa movilidad corporal, pero que permita que él tenga otra experiencia del cuerpo, cosas que va leyendo y se encuentra por la calle, sujetos que va entrando en relación con él, el hecho de que tenga espacios distintos a los laborales también en las noches y pueda reunirse con otros compañeros a hablar de poesía o incluso a leer filosofía. Entonces yo creo que la cotidianidad es siempre un ensamblaje, es siempre algo muy heterogéneo en donde tenemos que ver con muchas cosas y en esas interacciones que tenemos con las cosas pueden aparecer encuentros que no esperábamos que cambien nuestra relación con la cotidianidad. Y esos encuentros permiten que puedan ir produciéndose paulatinas alteraciones que me permiten reconocer de otra manera el movimiento de mi cuerpo. Y eso también tiene que ver con la manera en que los actores pueden relacionarse con la necesidad y pueden relacionarse con el esfuerzo corporal que hacen para llevar a cabo ciertas rutinas. A todos nos ha pasado que, por ejemplo, cuando estamos sometidos a situaciones muy difíciles, nos damos cuenta en medio de esa dificultad de que realmente podíamos sobreponernos, no gracias a la autodeterminación, sino gracias a que podíamos darnos otros arreglos vitales de una manera que era imprevista unos meses o unos años atrás. Entonces yo creo que ese darse otra forma de actuar que yo vinculo con la noción de agencia que me interesa defender, tiene que ver con la manera en que los sujetos pueden articular su experiencia cotidiana de otra manera. Y por supuesto me parece muy importante reivindicar esa emergencia de la agencia en la cotidianidad. Bueno, entonces, Pablo Amortegui pregunta, ¿cuáles serían los determinantes de los cuerpos? ¿Cómo podemos identificarlos en nuestra cotidianidad? No entiendo muy bien determinantes a qué se refiere. Yo prefiero tendencialmente más el vocabulario del condicionamiento que de la determinación, y esa quizás es una influencia nietzscheana, porque la determinación tendencialmente sugiere condiciones que me marcan de una manera que puede ser muy cerrada, mecánica, y me lleva a comportarme de una manera dada que se vuelve casi que necesaria. Entonces hay un lenguaje de la necesidad que está muy inscrito en la idea de determinación. A mí me interesa más la idea de condicionamiento porque en el condicionamiento también hay una necesidad, hay algo que me lleva a actuar por el arrojamiento, por la manera en que yo estoy situado en esas condiciones, pero las condiciones se pueden pensar como heterogéneas, como condiciones que pueden de alguna manera entrar también en conflicto por su misma heterogeneidad. Yo, por ejemplo, estoy condicionada por X cosa que recibí en mi infancia, pero resulta que empiezo a leer otras cosas y entre esas condiciones empiezan a dar tensiones y conflictos y en medio de esos conflictos se pueden dar fracturas. Entonces, primero no me interesa fijar unas determinaciones para los cuerpos. Me parece súper importante reconocer que los cuerpos están arrojados a condiciones que los exceden,
No escogí nacer en Colombia, no escogí hablar el idioma que hablo, no escogí la familia en la que nací, pero a partir de allí y de esas mismas condiciones pueden tejerse otras condiciones que hacen que en ese enlazamiento se produzcan también alteraciones que me hacen comportarme de otra manera. Y entonces me interesa pensar que en los cuerpos se da, claro, un condicionamiento que tiene que ver con el arrojamiento cultural, que tiene que ver con la cultura, que puede tener que ver con la sociedad en la que se vive, que puede ser también biológico, aunque atravesado también por la manera en que la biología está marcada también por la historia y por la memoria de los cuerpos. Me interesa pensar que esas condiciones no se pueden reducir nunca ni a condiciones solamente del biologicismo de la determinación, ni a condiciones del constructivismo social, en donde los cuerpos prácticamente solamente son construcciones lingüísticas, sino que me interesó explorar más bien el anudamiento entre condiciones más materiales y condiciones discursivas para pensar cómo se producen allí distintos ensamblajes. Por eso, en el libro hay una comprensión estética del cuerpo que un poco desbarajusta esas dicotomías entre material y espiritual, entre lo de afuera y lo de adentro, entre lo biológico y lo cultural, etc. Bueno, hay muchas preguntas, entonces eh, sí, bueno, me toca escoger. Entonces hay una de Desideratum Brevis que dice, me gustaría que la autora defina qué es lo que entiende por cuerpo, por el cuerpo, porque se puede quedar en un giro retórico, que puede mantener al desposeído en el lugar de la dominación. La misma clasificación que llevó a Rancière a separarse del marxismo, hombres de acción hombres de pensamiento. Cuando el problema de la emancipación es la emancipación intelectual que tiene que ver con las racionalidades y el lenguaje. Claro. Entonces, que yo creo que hay una malinterpretación de la noción de emancipación intelectual. Claramente Rancière en El Maestro Emancipado dice por intelecto entiende capacidades de relación entre distintos lenguajes. Y el lenguaje no es solo el lenguaje de la racionalidad, sino que es el lenguaje corporal. Por eso, por ejemplo, dice que el lenguaje de las tejedoras al hacer un tejido es comparable al lenguaje aritmético o al lenguaje retórico. Entonces, ese es un presupuesto de la igualdad fundamental, justamente cuestionar esa separación entre racionalidad y corporalidad. Lo que Jacotot reivindica es que los sujetos pueden también aprender, por ejemplo, demostraciones matemáticas o pueden aprender poesía, si, por ejemplo, pueden hacer buenos zapatos o pueden, por ejemplo, hacer un buen tejido o pueden, por ejemplo, no es el caso de Jacotot, es mi caso, manejar muy bien un taxi. ¿Por qué? Porque allí hay una capacidad de aprender y de atender que puede reivindicarse para llevar a cabo las otras asociaciones. Entonces, pues no entiendo ese presupuesto de la pregunta y pues invitaría al que la hace que revise ese presupuesto. Pero más allá de eso, a mí no me interesa proponer una definición cerrada de lo corporal porque solo podemos definir lo que no tiene historia. Me interesa pensar los cuerpos como ensamblajes y ahí intervengo en la metodología de los ensamblajes en teoría social y me parece súper importante pensar cómo un cuerpo siempre está configurado a través de arreglos que tienen que ver con, como ya lo dije, condiciones biológicas, condiciones culturales, condiciones sociales, formas de decir, formas de representación, formas de imaginarse, y todo eso va configurando lo que entendemos por una identidad corporal. Entonces a mí me interesa pensar cómo esas identidades corporales pueden producir transformaciones en esos arreglos que las componen y esas transformaciones pues implican también reivindicar otras formas de hacer valer sus razones y su capacidad discursiva. Quizás haya en la pregunta un privilegio de la discursividad que a mí pues me interesa también contrarrestar en el sentido en que el lenguaje no es solamente discursivo y hay un lenguaje corporal que no puede reducirse al lenguaje discursivo. Hay un movimiento, hay una kinesis, hay una afectividad que no puede reducirse a discursividad. Bueno, y hay dos preguntas que van un poco hacia el mismo lugar y tiene que ver con las instituciones. Y creo que hay varias preguntas que van en ese lado, entonces las voy a resumir en una que yo me voy a inventar, pero que recoge como esas. Dice, ¿cómo se inscribe
estas prácticas, espérate un momento, a ver, ¿cómo se inscriben estas prácticas de los cuerpos y de las inteligencias, o de la emancipación de los cuerpos y de las inteligencias? ¿Cómo se podrían integrar estas prácticas en instituciones sociales? Esa es una pregunta como entre lo que hizo, una pregunta que hizo Gustavo Quirola y otra de Sebastián Camargo Buenas. Ujú. Bueno, pues es que la institución está en todo lo que hacemos porque el lenguaje mismo es una institución, la familia es una institución, la universidad, los colegios son instituciones. Entonces ya de antemano toda nuestra acción está condicionada por instituciones. Entonces a mí me interesa pensar cómo los cuerpos al cambiar, por ejemplo, sus prácticas cotidianas, pueden ser movidos a crear otras organizaciones con otros cuerpos. Entonces emergen, por ejemplo, movimientos sociales, colectivos populares, formas de asociación comunitaria, barriales, etcétera, en donde justamente se trata de hacer algo con respecto a las instituciones de base que un sujeto encuentra porque le parecen sujetantes, porque traen estos o aquellos problemas. Entonces yo creo que los sujetos populares ya han creado instituciones populares que no necesariamente tienen un vínculo o un diálogo con Estado, y por eso diferenciaría instituciones populares de instituciones estatales. No todas las instituciones populares tienen una relación de pertenencia a las instituciones estatales, y a mí me interesa pensar en el capítulo 5 si pueden crearse también instituciones estatales que puedan inscribir más la igualdad y que puedan estar más abiertas al conflicto, porque a mí me parece que algo que ha sido muy problemático en Colombia y que tiene que ver también con las condiciones de violencia que el país ha vivido, es el hecho de que las instituciones estatales se han protegido todo el tiempo contra el conflicto. Y eso tiene que ver también con la agencia de los cuerpos. El hecho de que yo no reconozca que pueda haber desacuerdo social tiene que ver con quitarle agencia a los cuerpos y con pensar que simplemente hay un modelo de organización estatal que además tendencialmente beneficia a unos pocos, ¿no? Y ese beneficio y esa desigualdad pues trae consigo seguirle quitando agencia a aquellos que pues quedan cada vez en una condición de mayor desigualdad. Entonces, me interesa, y ese es un propósito del capítulo 5, abrir esa discusión, cómo se pueden crear instituciones más expuestas al conflicto, que a su vez sean instituciones que permitan construir mejor lo común. Y ahí pues podrán, si compran el libro, mirar las discusiones que llevo a cabo allí. Me sirvo, por ejemplo, de planteamientos como los de Raquel Gutiérrez para mostrar que siempre hay una potencia de experimentación y de creación popular, de creación de instituciones populares, que no hemos logrado encontrar cómo puede mantenerse en un diálogo y en una tensión constructiva con las instituciones estatales, porque lo que tendencialmente tiende a pasar, porque lo que usualmente tiende a pasar es que las instituciones estatales le quitan capacidad de coordinación, organización a las instituciones populares para monopolizar las decisiones políticas. Y ese es un problema que han encontrado siempre las revoluciones, es un problema que también enfatizó Hannah Arendt sobre la revolución, cómo la revolución, una vez es vencedora, se protege con respecto a las formas de participación y conflicto y tiende a cerrar los espacios de intervención popular. Una pregunta que me interesó en el capítulo 5 es si podemos imaginar y crear instituciones estatales que permitan reconocer más esa capacidad de la gente para decidir sobre sus problemas, que puedan organizarse más de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, y que permitan entonces que las personas puedan decidir mucho más sobre asuntos que les conciernen. Porque hoy en día vivimos en un estado que le quita cada vez más agencia a los sujetos. Lo hablábamos esta mañana con Andrea y está también en el libro, en el capítulo 5, el ejemplo de las consultas populares. La Constitución del 91 permitió las consultas populares para que sea la gente la que decida, por ejemplo, sobre programas o intervenciones extractivas, y el actual gobierno se ha empeñado en quitar esas consultas populares para simplemente decidirlas verticalmente a través de expertos en economía que obviamente están a favor de los emprendimientos que quiere favorecer el gobierno, tendencialmente vinculados con grandes capitales. Entonces creo que la discusión pasa por ahí. Bueno, quedan 6 minutos, entonces no sé si Santiago, tú quieras decir algo, intervenir antes de que se acabe o hacemos otra pregunta. Bueno, no, yo no hice preguntas
porque quizás habría que dar un debate más amplio, y seguramente este no es el lugar, sobre la valoración que hacemos de la filosofía política de Rancière. Ujú. Laura y yo tenemos valoraciones diferentes de los alcances de la filosofía política de Rancière. Laura lo ha tímido y ha mostrado lo que se puede hacer con Rancière. Yo creo que hay cosas que no se pueden hacer con Rancière, hay cosas que sí se pueden hacer con Rancière, y Laura las ha mostrado muy bien, pero hay cosas que no se pueden hacer con Rancière y que requeriríamos de pronto ir a otros referentes filosóficos que nos permitan complementar aquellos lugares a donde Rancière no llega. Pero bueno, este no es, ese, digamos, sería un debate más amplio sobre la valoración de los alcances de la filosofía política de Rancière, que aquí no vamos a poder dar, pero pues, ojalá podamos darlo por ahí en alguna Según. ocasión. Sí, sobre eso último quiero decir algo. Yo estoy completamente de acuerdo con Santiago. De hecho, es algo que a mí me molesta a veces de algunas apropiaciones de otros autores como Foucault, y es que se quiere hacer con el autor todo. Yo no pretendo eso, yo estoy completamente de acuerdo. Hay cosas que uno puede hacer sirviéndose del pensamiento de Rancière, hay cosas que no. También por eso el libro tiene ese más allá de Rancière. Por ejemplo, la pregunta por instituciones de lo común es una pregunta que no se hace Rancière y que yo sí me vi en la necesidad de hacer. Y por eso me resisto mucho en el libro a hacer como una aplicación mecánica de las ideas de Rancière. No me interesa aplicar a Rancière todo el tiempo, porque me interesa es más bien crear un diálogo de ida y vuelta, donde a veces sus conceptos pueden iluminar experiencias, pero a veces experiencias también cuestionan sus conceptos o los hacen inaplicables o los hacen impertinentes. Entonces creo que eso que dice Santiago es algo que comparto de principio a fin también en el libro. Y de hecho hoy en día ya no estoy trabajando Rancière, porque pues uno también encuentra otros lugares para moverse, pero creo que para pensar ciertas cosas resulta muy productivo, y para apostarle a la experimentación de los actores políticos y a su capacidad de agencia, a mí me resultó muy productivo. Vale. No sé si Bueno, respondes la bueno, última pregunta, que quedan 3 minutos o sí, sí, ¿sí? sí, sí. Listo. Entonces, había una pregunta de Lu Espinosa, que no sé si de pronto es una malcomprensión del capítulo 2, pero dice, según el capítulo 2, pareciera que la emancipación solo se puede dar a partir de una reconfiguración colectiva del reparto de lo sensible. ¿No es posible aceptar ese reparto desde la individualidad? Bueno, pues me alegra que haya leído el capítulo 2, porque quiere decir que ya tiene el libro. Entonces, pues qué chévere. En realidad el libro quiere mostrar que hay distintas formas de emanciparse y dispositivos distintos. No me gusta categorizarlos como individual colectivo, porque incluso las emancipaciones que pensamos más individuales siempre son colectivas, siempre están en relación con otros. Pero sí creo que hay emancipaciones que tienen que ver más con la experiencia de una singularidad y su reorganización cotidiana, y otras que tienen que ver más con la manera en que unos cuerpos políticos se organizan colectivamente y deciden hacerse valer públicamente ante otros. En el capítulo 1 yo diferencio como por lo menos esos dos dispositivos de la emancipación, un dispositivo que es mucho más poco visible, mientras que otro se articula más para ser visto y reconocido por otros, y tiene un vector mucho más de confrontación institucional, que no tienen, por ejemplo, muchas emancipaciones singulares, donde la gente quiere cambiar su vida y quiere resistir ciertas dinámicas, por ejemplo, de productividad. Es lo que hace Goni en el capítulo 2, ¿no? Él no quiere tener esa economía de la productividad, sino que se da su economía cenobítica, que es una economía de lo precario, pero la precariedad vivida como potencialidad. Y eso no cuestiona la institución públicamente con otros, mientras que hay otras formas de emancipación que sí hacen ese movimiento más público a cuestionar instituciones compartidas. Bueno, pues muchas gracias a Santiago de nuevo y a Andrea por las presentaciones tan generosas. Muchas gracias al espacio de la Filbo, muchas gracias a las preguntas y a los asistentes, estuvieron muy interesantes, y ojalá, pues si no pudieron hacer las preguntas en este espacio, me pueden escribir o podemos conversar por otros medios. Y de nuevo, pues gracias también a Herter por el trabajo con el libro. Entonces, pues no sé si cerramos con eso. Sí, muchas gracias a todos de parte de la Filbo por haber estado en este festivo con nosotros.
Muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo y bueno, nos vemos en un próximo evento de la Filbo en Casa. Gracias. Gracias.